Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3. Del trono de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. Diga conmigo, de sus raíces. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oigan decir. Amén, amén y amén. Volvamos a colocar, por favor. Del tronco de Isaí. Diga conmigo, del tronco. Yo quiero hoy llevar esta palabra para aquellas personas que de pronto hoy se van a identificar con un árbol que no tiene hojas, que no tiene ramas, que lo único que queda son el tronco y las raíces. Dios le va a hablar a la nación de Israel en este pasaje, pero usted sabe que la Biblia le habla a la nación de Israel directamente y al resto de personas que no somos judíos nos habla a través de la misma palabra, porque a los judíos le habla en la palabra directamente y a nosotros nos dice, esas mismas promesas, esa misma palabra es para ustedes si creen en Jesucristo. Diga conmigo, si creemos en Jesús. Entonces, voy a hablarle a aquellas personas que hoy son un tronco, que tienen raíces, que algún día tuvieron ramas, que algún día tuvieron un follaje hermoso, grande, verde, que daban sombra, que los pajaritos venían y comían ahí, que la gente venía y se ponía debajo y tomaba sombra. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, de las décadas, esa frondosidad del árbol se fue perdiendo las ramas, fue perdiendo las hojas, inclusive ya no daba fruto. Y alguien vino y cortó, y lo único que quedó fue el tronco y sus raíces. De pronto para lo único que servía era para que alguien se sentara en medio del camino. Pero ¿qué pasó con la frondosidad de ese árbol? ¿Qué pasó con las ramas de ese árbol? ¿Y qué pasó con las hojas del árbol y sobre todo con el fruto que daba ese árbol? Entonces Dios le va a hablar al pueblo de Israel y dice, del tronco de Isaí brotará un retoño. Diga conmigo, un retoño. Ojo que un retoño, ¿por qué? Porque así haya perdido todo, si hay raíces, con el tiempo la raíz va a traer nutrientes al tronco y va a empezar a producir nuevas ramas y de esas ramas va a salir nuevas hojas. Eso se le llama retoño. Diga conmigo, retoño. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un renuevo nacerá de sus raíces. Diga conmigo, nacerá de sus raíces. ¿Por qué dice de sus raíces? Porque si un árbol no tiene raíz, una planta no tiene raíz, no está viva. Lo que la mantiene viva son las raíces, porque ellos toman los nutrientes, el agua y todo lo que necesita para vivir de la tierra. Diga conmigo, de la tierra. Yo quiero titular el mensaje de la siguiente manera, y dice así el mensaje, por favor: del tronco brotará un retoño. Diga conmigo, del tronco brotará un retoño. Este dibujo que está ahí, esa imagen, muestra claramente lo que está diciendo el profeta, lo que Dios le manda a decir a cada uno de los que estamos aquí. Diga conmigo, del tronco brotará un retoño. Hay personas aquí en este lugar que de pronto me van a decir que a qué se refería exactamente el mensaje. Lo voy a decir. Voy a enseñarles primero de quién están hablando. ¿Quién sería ese retoño que nacería de Isaí? ¿Quién sería ese retoño que está hablando el profeta en el año 700 antes de Cristo? Para eso, lo primero que tenemos que ver es quién era el árbol y qué pasó con el árbol. Cuando habla de Isaí, se está refiriendo al papá de David, al que llegó a ser rey de Israel, al que empezó una dinastía de reyes que Dios estableció. Y resulta que
dice la Biblia que de los reyes de Israel, él llegó a ser el más imponente, el más grande, el que más adoraba al Señor, el que más follaje tenía, el que es más verde, más frondoso, el que más sombra le daba a la gente. Él llegó a ser ese árbol, el rey David. Pero con el pasar de los años, su descendencia iba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Se fueron separando de las cosas de Dios y hubo una ruptura del reino. El reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ya no era Israel una sola nación, sino ahora estaba dividida en dos, porque su hijo Salomón hizo tanto pecado que dividió el reino después de su muerte. Y vinieron sus sucesores, vinieron los que seguían en la línea, y como estaban tan apartados de Dios, iban perdiendo ramas. Iban perdiendo ramas, y si no hay ramas, no hay hojas. Y si no hay ramas, no hay hojas, no hay frutos. Y se iba acabando hasta que en la época del profeta Isaías, ya al final casi la decadencia del imperio, ya cuando solamente quedaba algo, iba a ser invadido por el imperio asirio, iba a desaparecer por completo. Dios le muestra, antes de que suceda, antes de que se acabe por completo Israel, Dios le muestra a Isaías para que profetice, para que quede registrado que a pesar de que ya no iba a quedar rama, a pesar de que ya no iba a quedar fruto, hoja alguna, con el tiempo de la simiente de Isaí, iba a florecer. Amén. Entonces pasaron los años, el imperio asirio pasó por encima de Israel y acabó con Israel. No quedó de ese árbol ninguna rama. Pasaron cientos de años hasta que apareció Jesús. La Biblia me dice que ese retoño es Jesucristo. Jesucristo era el retoño que apareció porque él venía de David. Pero para poder entender eso, hay que irnos al tiempo de Isaí. ¿Por qué? Porque hay que ver los comienzos. Cuando el árbol fue frondoso, cuando el árbol tuvo todo su follaje, cuando el árbol tuvo todo su capacidad de dar fruto, cuando el rey David. Entonces, vámonos a la historia del rey David. Vámonos para un tiempo en donde gobernaba un rey escogido por el pueblo, porque el pueblo le pidió a Dios que querían tener rey, porque todas las naciones tenían rey, y ellos eran los únicos que eran gobernados por Dios a través de un profeta. El pueblo estaba aburrido que los gobernara un profeta, porque ellos querían una figura. Ellos querían a alguien poderoso, alguien que se subiera en un caballo y se fuera a la guerra. Siendo que mientras estaban los profetas, los hombres de Dios, la paz reinaba en Israel. Pero la gente le gusta lo que los otros quieren. Entonces Dios permitió que la gente tuviera lo que quería. La Biblia dice que Saúl los oprimió con impuestos. Los oprimió a la gente. Los oprimía porque cuando tomaba tantos militares para el servicio, dice que la gente, pues, las familias quedaban desmembradas porque iba a morir alguien en la guerra. Entonces la gente estaba recibiendo lo que quería, lo que le había pedido a Dios. La gente estaba subyugada con un rey, Saúl, y resulta que la gente empieza a clamar y Dios dice, les voy a dar un rey conforme a mi corazón. Y va a escoger al próximo rey de Israel y le habla a Samuel. Samuel es el profeta. Samuel es conocido en todo Israel. Samuel inclusive fue el último de los jueces. Él gobernó por 20 años hasta que la gente empezó a decir que querían rey y Dios le dijo, Samuel, dale rey, unge a Saúl como rey. Entonces, en el tiempo en donde Saúl era el rey, va Dios y le habla al profeta y le dice, Samuel, deja de llorar por Saúl. Porque el profeta oraba por el rey. El profeta empezaba a clamar y le decía, Señor, que el corazón del rey se vuelva hacia ti. Que el corazón del rey vuelva a ser bondadoso. Que el corazón del rey vuelva a ser ese corazón que nosotros necesitamos para que él gobierne. Y resulta que Dios le decía, no, Samuel, no, yo voy a escoger a otro.
es tiempo de que dejes de llorar. Porque Samuel veía lo mal rey que era Saúl, pero tenía lazos, diga conmigo, lazos almáticos. Habían cosas que lo unían. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con él. Entonces, cuando algo se vuelve familiar, ese lazo, ¿sí? Tú empiezas muchas veces a ser jalado por eso malo que está haciendo el rey, en lugar de orar para que suceda algo bueno. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale que está a tu lado, no te juntes con aquellos que están haciendo lo malo. Júntate con aquellos que van a hacer lo bueno. Entonces, dice la palabra que Saúl fue desechado, mira esta palabra, desechado, y cuando vemos a Saúl cómo comenzó, dice que Saúl era contado como uno de los profetas, porque entraba en trance profético, porque el Espíritu caía sobre él, y caía y empezaba a profetizar, pero se había apartado de Dios, y fue desechado. Dile al que está a tu lado, cuidado, te desecha Dios. Porque la gente cree que Dios no puede desecharte. Mira, Dios puede desechar a cualquiera que no camine con Él. A cualquier persona que lo empiece a rechazar. Pudo haber inclusive profetizado a través de tu boca, pero si no caminas con Él, te desecha. Y escoge a otro. ¿Sabes qué me dijo Dios? Dígale a este pueblo que de aquí voy a escoger a otros para grandes cosas en esta tierra. Porque he visto que aquí hay personas con el corazón conforme a mi corazón, que los puedo comisionar para grandes cosas. Los puedo comisionar para bendecir a esta nación. Los puedo comisionar para bendecir a Soledad, a Barranquilla, a los alrededores, a toda el área metropolitana y a Colombia entera. Amén. De aquí Dios va a sacar, David, reyes que van a prosperar, que van a bendecir a otros. Porque David no solamente prosperó él, sino a través de su prosperidad bendecía a otros. Amén. Entonces le dijo, mira, vete a la casa de Isaí. Isaí tiene ocho muchachos. De ahí yo voy a escoger el rey. Entonces Samuel habló con Isaí y le dijo, mira, el día de mañana voy a ir a tu casa. Vamos a hacer un banquete, una fiesta. Porque de tus hijos va a salir el próximo rey de Israel. ¿Tú te imaginas? No le estaba hablando a alguien que vivía en una ciudad, sino en un pueblo. Sí, era una ciudad muy pequeña, era Belén. Estamos hablando de la ciudad de Belén. Samuel iba a viajar de Ramá hasta Belén. Pero Belén era una ciudad montañosa con pocos habitantes. Allí nacería 1000 años después Jesucristo. Pero en Belén no era un pueblo fructífero, no era un pueblo grande, no era una ciudad imponente, no era una ciudad deseada, era una ciudad pequeña incrustada en una montaña. Entonces yo me imagino a ese papá diciéndole a los hijos lo que iba a pasar al interior de su casa el día de mañana, diciéndole, bueno, vámonos de compra porque tenemos que tener la mejor pinta para mañana, porque alguno de ustedes será el rey. Pero tú, David, tienes que irte a cuidar a las ovejas, porque no podemos dejarlas por ahí. David, mientras nosotros nos colocamos ropa de gala, tú te pones ropa de pastor y te vas a trabajar. Diga conmigo, ropa de pastor y te vas a trabajar. Yo me imagino a este muchacho que desde pequeño fue menospreciado, desde pequeño fue rechazado. Hay uno de los salmos que él escribió que dice, en pecado me concibió mi padre. Él no vivía con la mamá, él vivía con la madrastra y el papá. Porque al decir en pecado me concibió mi padre, está diciendo claramente, ¿sí? Yo soy fruto de una relación por ahí, ¿sí? Donde papá le puso los cuernos a su esposa, con mi mamá, y nací yo. Y mi mamá me dejó en las manos de mi papá. Un muchacho que era el menor de 8, es decir, es ese tipo de personas que en la vejez empiezan a buscar otro hijo en la calle. Ese era David, el hijo que había sido en la calle, terminó viviendo en casa, pero tratado como alguien que no es de la casa.
Entonces, lo vemos en la fiesta. Tú te vas a trabajar, tú te pones la ropa de pastor mañana y nosotros nos ponemos la ropa de gala. Entonces, todo estaba preparado. La mesa, yo me imagino, ese día papá dijo, bueno, si de aquí va a salir el próximo rey de Israel, tiremos la casa por la ventana. ¿Sí? Pusieron el mejor vino, la mejor comida, ¿sí? Y llegó el momento, llegó el profeta. El profeta no era, escúchame, no era cualquiera en Israel. Él había sido el juez, el que gobernó Israel por 20 años. Y después de ese momento, de que dejó de gobernar a Israel por 20 años, se convirtió en ese profeta de milagros, ese profeta que todo el mundo buscaba, que todo el mundo conocía, que sabía que él era el que profetizaba quién eran los reyes, porque había profetizado y ungido a Saúl. Ahora le están diciendo a él que de su casa va a salir un rey. Entonces todo listo, llega el profeta y hacen la oración de apertura. Y cuando está haciendo la oración, dice Samuel, Dios, yo creo que debe ser aquel. Porque Dios no le había dado nombres todavía. Le dijo, de esa casa vas a ungir a uno de los hijos como el rey de Israel. Y en medio de la oración Samuel empieza a ver a los muchachos, a ver quién tenía pinta de rey. Diga conmigo, pinta de rey. Dice la Biblia que en medio de la oración Samuel empieza a ver y dice, este es el más alto. Se supone que debe ser como el rey Saúl, que el rey Saúl es tan alto, pero nadie en Israel es tan alto como el rey Saúl. Entonces voy a ver aquí a alguien alto y corpulento. Ese debe ser el mayor. Decía en la mente el profeta, mientras oraba, ese debe ser. Y Dios le decía en su corazón, ese no es. Entonces él volteaba la mirada y fijaba la mirada en otro, ¿sí? Donde decía, bueno, este tiene buena pinta, porque se supone que el rey tiene que ser agradable a la vista de las mujeres, para que la gente lo acepte. Este debe ser porque tiene buena pinta, inclusive se ve atlético. Y Dios le dice, ese no es, Samuel. Así se paseó 7 caras, 7 cuerpos, el profeta mirando y analizando y orando. Y Dios le decía, eso no es. Al punto de que el profeta se acerca al papá, a Isaí, y le dice, oye Isaí, tú no tienes más hijos por ahí. ¿No será que tienes otros por ahí? Sí, pero es que el que falta, él no es el hijo de mi mujer. Él vive aquí con nosotros, pero él está cuidando ovejas. Lo mandé a cuidar ovejas. Cuando tú nos dijiste ayer que yo trajera a mi familia para esto, bueno, aquí está mi familia. Dice, no, trae al muchacho. Siento de parte de Dios decirte que falta uno. Entonces dice que mandaron a traer al muchacho. Me imagino que mandaron a algún criado, a alguien, y dice que sale esa persona a buscar a David. Y yo me imagino que cuando David lo vio, David empezó a pensar, a decir, bueno, ya me voy a enterar quién de mis hermanos es el rey. Como que alguien viene a traerme el recado de quién es el rey. Y cuando llega, yo me imagino a David preguntándole, bueno, ¿y a quién eligieron? ¿A quién de mis hermanos escogieron? Pero en medio de eso, David podía haberse sentido menos en algún instante. Yo no creo que ese día David salió a trabajar con todas las ganas. Yo no creo que ese día David salió a trabajar brincando en una pata, sino salió a trabajar diciendo, en mi casa va a pasar algo extraordinario y yo no voy a estar. En mi casa van a elegir un rey y no es a mí. Mi papá no me considera hijo, que dice que yo no esté. Y en medio de eso, cuando llega el emisario, el mensajero, sí, me imagino de todas maneras el morbo de uno de saber quién es, pero al saber quién es, va uno a decir, uno en el interior de su corazón, ¿por qué tenía que ser ese? Entonces David le pregunta y dice, no, es que no han elegido a nadie, es que no comienza la reunión hasta que tú no vayas. Hasta que yo no vaya, sí, hasta que tú no vayas, dijo el hombre de Dios. Yo estaba ahí sirviendo y me di cuenta de eso, hasta que tú vayas. Y me imagino, David sale corriendo y este hombre se queda ahí cuidando las ovejas y sale corriendo a su casa oliendo a chivo. Diga conmigo, a chivo. Pastor, pero ¿cómo iba a oler a chivo? ¿A qué huelen los que cuidan los chivos? Y las ovejas, pues a chivo.
No podía oler a otra cosa, amén o no amén. No podía oler a rosa porque no estaba como jardinero. No podía oler a miel porque no estaba cogiendo miel. Estaba con ovejas y chivos. Y llega este muchacho oliendo a chivo y sudado por la carrera que se metió a su casa. Entra y comienza la reunión. Todos tenían traje de gala, pero David tenía el traje de pastor. Diga conmigo, de chivo. Hay que diga, olía chivo. Mira lo que te estoy diciendo. Aquí hay personas que durante muchos años se han sentido inferiores a los demás. Que durante muchos años se han sentido inferiores a algún hermano en casa. Porque todo empieza por sentirse inferior en casa. Después cuando van al trabajo se sienten inferior en el trabajo. Cuando van a la iglesia se sienten menos en la iglesia. Pero todo empezó ¿dónde? En casa. Pero resulta que el problema no era en casa, el problema es en la mente de la persona. Y resulta que ahí iba el que siempre rechazaban, el que siempre señalaban, al que siempre menospreciaban, e iba vestido inadecuadamente. Diga conmigo, inadecuadamente. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo me imagino que David se sentía incómodo a él oler a chivo y papá y los hermanos a oler a fragancia. Yo me imagino que cada uno de ellos tenía el mejor perfume. Yo me imagino que David quedó sorprendido al ver la túnica de sus hermanos por primera vez tan bien planchaditas, sin una arruga. Mientras él mirándose y diciendo, estoy como una mosca en leche. Estoy como en el lugar equivocado. Yo creo que así se sentiría, ¿o no? ¿Alguno de ustedes se sentiría así? ¿Amén? Como llegar a una fiesta de gala y usted entrar en pantaloneta y sudado. Usted va a sentir que la gente lo mira y usted se va a sentir menospreciado. Usted se va a sentir menos. ¡Aló! Usted va a empezar a hacer, tienen razón. ¿Sí? Entonces esa era la situación. Y cuando empieza a pasar esa situación, el profeta empieza a orar. Y Dios le empieza a decir, ese que acaba de entrar, ese es. Y el profeta empieza, pero huele a chivo, Señor. El profeta empieza a decir, pero es un niño. Debe tener como menos de 18, porque tenía 17 o como 16 en ese momento. Pero si es un muchacho, ese es. Señor, pero es chiquitico, es el más bajito de la familia. Sí, porque la mamá es bajita. ¿Sí? Y este no es de la misma mamá, ese es. ¿Sí? Y Dios le insistía. Pero Samuel veía otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Dios no ve lo que ve la gente. Mira, tú que has estado carizbajo porque piensas que la gente... Mira, Dios no ve lo que ve la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Dios ve lo que va a hacer contigo. Y Dios veía lo que iba a hacer con ese muchacho. La Biblia decía que era menudito y de buen parecer. Diga conmigo, menudito. ¿A qué se refiere cuando le dicen a uno, es menudito? Flaquito, ¿eh? Peso lástima, ¿cierto? 50 kilos mojado, la ropa mojada. ¿Eh? Esa es una persona menudita. ¿Y en la cabeza de quién? Alguien menudito lo van a escoger para ser rey. El rey tenía que ser de buen parecer para que la gente fuera agradable a la gente, pero tenía que ser un hombre de guerra. ¿Aló? Porque los reyes iban a la guerra. ¿Aló? Entonces tú empiezas a decir, no, yo no estoy facultado para eso. No, yo no tengo la talla, ni el porte, ni el estudio, ni la plata. Dios no está viendo si tienes el porte, si tienes el estudio, si tienes la plata, si tienes lo que tengas. Dios lo que está viendo es lo que Él va a hacer contigo. Amén. Porque cuando Dios promete algo, Él sabe que Él va a hacer cosa tremenda contigo. Aló. Entonces Dios estaba profetizando a través de Isaías, 300 años más adelante de este evento que les estoy contando. Cuando ya el reino dejó de ser frondoso, empieza a decir que ese árbol va a volver a florecer. Ese árbol que lleva tiempo sin ramas, tiempo sin hojas, sin fruto, sin dar fruto, va a volver a dar
una nueva rama, y de esa rama va a empezar a crecer el árbol. Yo no sé cuántos de aquí fueron frondosos, cuántos de aquí tuvieron ramas, cuántos de aquí tuvieron verdoso su follaje, fueron de pronto muy reconocidos. Hoy no son nada, pero yo vengo a decirte algo: tu postrer estado será mayor que el primero. Así como dice el libro de Ageo, tú volverás a florecer. Amén. Dios me hablaba cuando preparaba este mensaje que el año 2024 fue el año de ¿qué? Comenzar de nuevo, de nuevos comienzos. Para uno avanzar tiene que comenzar. Y nos dijo ese año que iban a ser 3 años donde la congregación iba a estar comenzando de nuevo en diferentes áreas. Hay gente que no comenzó, y ¿te acuerdas que eso fue palabra dada como en diciembre del 2022 para el 2023? Perdón, para el diciembre del 2023 para el 2024, que serán 3 años de comenzar de nuevo, de nuevos comienzos. 24, codea al que tienes a tu lado y le, hey, no te duermas. 24, 25 y 26. ¿Sí se acuerdan cuántos estuvieron en ese mensaje? ¿Cierto? 24, 25 y 26. Este año nos dice que en medio de comenzar de nuevo, porque hay unos que apenas están comenzando, van a cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. ¿Vamos a qué? A pasar de ese sueño a la realidad. Diga conmigo, del sueño a la realidad. Pero Dios me decía, en medio de esta palabra, que Él no puede pasar a un ciclo siguiente, que es comenzar de nuevo, y mucho menos el ciclo siguiente, que es de los sueños a la realidad, si no hemos reverdecido. Porque esa fue la palabra del 2023. Diga conmigo, reverdecer. Y cuando una persona deja de producir fruto, diga conmigo, fruto, es porque ha dejado de reverdecer. Deja de producir hojas, deja de producir ramas, y ya lo ven, y lo ven tan feito que empiezan a cortarlo, hasta que quedas en un tronco. Diga conmigo, en un tronco. Y cualquiera diría, hasta ahí llegó el árbol. Pero Dios te está hablando a través del profeta Isaías acerca del hijo que iba Dios a escoger, el hijo de Isaí que iba a escoger como rey. Ahí estaba David oliendo a chivo en medio de una reunión elegante, y Dios le dice, ese es Samuel. Coge la redoma de aceite completa y dice que se la pone en la cabeza y la empieza a derramar sobre David. Y David se empapa y se llena de aceite. Y ya David no olía chivo, ahora estaba ungido y olía aceite. Escúchame lo que te vengo a decir. Tu apariencia, lo que tú eres, va a ser cubierta por la unción de Dios. Y cuando tú estés cubierto por la unción de Dios, ya no verán, ya no olerán lo que otros olían de ti, ahora olerán lo que Dios percibe de ti. Amén. Amén. Y sale el muchacho, se acaba la reunión, y papá le dice, las ovejas, y se va a trabajar. Entonces ese muchacho, cuando tenía 17 años, mató a un gigante. Al matar al gigante, termina viviendo en palacio, casado con la hija del rey. Termina siendo un comandante del ejército. Después el rey lo quiere matar, porque le empieza a tener envidia, porque tal vez se entera de que él va a ser el sucesor. Y empieza a perseguirlo, se esconde. Dura escondido casi 13 años en unas cuevas. Allí forma su ejército. Allí forma un ejército de valientes. Llegaron 400 personas desempleadas, amargadas y afligidas. Dice que él los hizo valientes. Y después de ese proceso donde él salía a batallas y defendía a su nación, siendo que el rey de la nación lo quería matar, él defendía a su nación en medio de esas incursiones militares. Dice la Biblia que terminó siendo rey de Israel a los 30 años. Yo quiero profetizar hoy, porque esa historia fue la de David. Ese fue el inicio. Y todos los demás reyes empezaron a caerse ramas hasta que quedó un tronco. Yo te pregunto,
qué decisiones, qué pecados, qué qué malos momentos te han llevado a que hoy te sientes como un tronco, te sientes como ahí frustrado, te sientes ahí como aislado de la sociedad, te sientes ahí como nadie me mira ya, ¿sí? Antes tuve, antes fui, antes me decían, pero hoy no soy nada ni nadie, hoy solamente queda un tronco, no se ve. Quiero hablarle a esas personas y decirle: llegó el tiempo de reverdecer. Porque si tú no reverdeces, no vas a comenzar de nuevo. Y si no comienzas de nuevo, no podrás pasar de los sueños a la realidad. Amén. Alguien aquí tiene que empezar a reverdecer. ¡Aló! Génesis capítulo 2, versículo 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles. Está hablando del huerto. Atractivos a la vista y buenos para comer. Entonces, los árboles que son atractivos para la vista y buenos para comer. Fíjate que él no dijo para darle sombra a las personas, porque en ese momento las dos únicas personas que existían, ¿quiénes eran? Adán. No, todavía no existían, perdón. Ahí todavía no estaban Adán y Eva. Adán y Eva, después de los árboles, es que iban a ser creados. Entonces diga conmigo: bueno para la vista y bueno para comer, ¿cierto? Árbol que no da fruto, lo cortan. Diga conmigo: árbol que no da fruto, lo cortan. Entonces, cuando David era bueno para la vista. ¿Por qué? Porque la gente decía: es que David mata gigantes, David gobierna esta nación. Es que tanto que las muchachas, este tenía 17 años apenas, y las muchachas decían: David mató a 10,000 y Saúl a miles. Esa fue la cancioncita que empezaron a cantar, que le dio rabia al rey. Y el rey por eso fue que cambió su corazón hacia David. Y decía: ¿cómo es posible que las muchachas me empiecen a cantar que yo maté a miles y él a 10,000, si yo soy el rey? Entonces él empezaba a hacer cosas que agradaban. Diga conmigo: que agradaban. No agradarle a los demás. Aló. Porque una cosa es agradarle a los demás. Cuando tú le agradas a la gente y no a Dios, vas a terminar haciendo cosas malas. Él hacía cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y terminaba agradándole a la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba y la gente veía el respaldo de Dios en su vida. Amén. Entonces es el tiempo que aquellas personas que empiecen a entender que si caminan con Dios, volverá su follaje, volverá a tener ramas, habrá fruto y volverás a ser agradable a la vista. Amén. Aló, mira, después de varios años, cualquier persona en una relación, ya la mujer no lo mira igual. No porque tengas barriga, no por eso. No te mira igual, ¿por qué? Porque sencillamente ya no te ve las hojas, ya no te ve las ramas, ya no te ve la sombra. ¿Por qué? Porque tanta humillación que le has dado a esa pobre mujer, que esa mujer lo único que ve en ti es como si fueras un tronco. Ya no ve lo bueno que tú tenías. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, así pasa en la vida de nosotros. Nosotros, cada vez que alguien nos humilla, cada vez que alguien se acerca a nosotros y nos desprecia, muchas veces ni siquiera nos desprecia, ni siquiera nos humilla y nosotros nos sentimos humillados. Hay gente que no te saludó no porque no te quería saludar, sino porque no te vio. Y tú te sientes menospreciado. Y vas perdiendo tu fuerza, vas perdiendo tus ganas de vivir, vas sintiéndote cada vez más deprimido, vas sintiéndote cada vez peor. Pero hoy Dios te dice que para que nazca nuevamente el árbol, para que florezca nuevamente el árbol, es necesario que tenga ¿qué? Raíz. Diga conmigo: raíz. Es que ahí está el detalle. ¿Te acuerdas que de la raíz de Isaí? Diga conmigo: raíz. ¿Sabe cuál es la raíz? La presencia de Dios. Yo no sé aquí cuántos troncos hay hoy, cuántos se sienten como un tronco, que ya no tienen hojas, flores, fruto.
Yo quiero decirte algo, si todavía hay algo de presencia, si todavía hay raíces, las raíces van a empezar a pasar nutrientes. Cada vez que tú vengas a la iglesia, tú empiezas a recibir alimento. La Biblia dice que aquí vienes a recibir alimento espiritual y entonces tus raíces absorben y empiezas tú a florecer nuevamente, empiezas tú a dar hojas nuevamente, a nacer nuevamente tallos, a empezar a nacer, tallos no, ramas nuevamente. Alguien aquí, por la palabra del Señor, empieza a alimentarse hasta que crezca nuevamente. Yo no sé cuán bajo has caído, pero Dios te va a levantar, amén. Deuteronomio 8, esto lo escribió Moisés. Dios le mandó a escribir: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue sus caminos. ¿Cómo le dijo? Témele, cumple los mandamientos y sigue su camino. Vamos a volverlo a leer. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue. Dile que está a tu lado. Hay gente que dice que cumple los mandamientos pero no los sigue. ¿Aló? Dice, cumple, témele y síguele. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo, de cebada, de viña, de higuera, de granada, de olivares, de aceite y miel. Quitando la miel, todos son árboles que tienen raíz. ¿Aló? Y lo primero que eran, arroyos, fuentes de agua. ¿Qué necesita la raíz? Agua. ¿Aló? Entonces Dios te colocará en una manantiales. Diga conmigo, manantiales. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. ¡Aló! ¡Aló! ¿Dónde están aquí los árboles? ¿Te acuerdas que el Señor dice como árbol plantado junto a aguas de corriente? Dice uno de los salmos. Como árbol plantado junto a aguas de corriente, que nunca le faltará. Que si tú estás, mira, si el árbol está al lado del río, nunca le va a faltar agua. ¿Aló? Si el río está seco, las raíces llegan hasta donde está el agua. El río cuando crece, pues está sobre el árbol, pero siempre tiene agua. Entonces, habrán personas que están así como el tronco y con dos hojitas, pero yo te digo algo. Mientras el agua del Señor, la presencia del Señor fluya, mientras esté ahí, tus raíces van a empezar a recibir nutrientes y vas a empezar a crecer, vas a reverdecer. ¿Para qué? Para volver a empezar. Y cuando vuelvas a comenzar, tus sueños pasarán de sueño a una realidad. Esto es una palabra para alguien. Entonces, iglesia, es el tiempo de buscar más de Dios. Porque Dios nos te está diciendo, es que la prosperidad depende de la situación del país. Dios te está diciendo, la prosperidad depende de la prosperidad del suelo, de tu suelo, de tu agua. ¿Aló? ¿En qué suelo estás plantado? Pregúntale que está cerca, ¿en qué piso, en qué suelo estás plantado? Entonces ahí viene la enseñanza. Los árboles tienen raíces y las raíces empiezan a crecer. Cuando un árbol va a ser trasplantado, le tienen que quitar la raíz, le dejan una raíz chiquitica para que no muera. Y después el árbol con el tiempo tiene que empezar otra vez con esfuerzo a crecer las raíces. Por eso cuando usted en la Biblia se compara a un árbol, es porque Dios te quiere ver plantado en una buena tierra. No que vivas saltando de aquí para allá, ¿aló? Hay muchos rebaños, pero usted está en este. ¿Aló? Diga conmigo, voy a plantarme. Cuando alguien tiene raíces con el Señor, se planta. El que no tiene raíces, salta. ¿Aló? Dile que está a tu lado, ¿cómo están las raíces? Cuando la persona empieza, no, es que
Dígale que está a tu lado. Está como fallonga la relación con Dios. ¿Amén o no amén? Porque la raíz te planta, te establece. ¡Aló! ¿Dónde están los que tienen ideas y de pronto al rato las cambian? Usted no tiene una relación con Dios. Porque la gente que tiene una relación toma una decisión y se permanece en la decisión. ¡Aló! Usted toma una decisión de seguir al Señor. Si usted tiene raíces y las raíces se unen con el agua y el agua es en la presencia de Dios, usted siempre tendrá alimento. Usted se establecerá ahí. Dígalo, amén. ¿Qué más hace la raíz? Por la raíz pasan los nutrientes. ¿Usted dónde se nutre? Con la palabra de Dios. Diga conmigo, me nutro con la palabra. Entonces, pastor, si yo puedo escuchar palabra en cualquier parte, pero resulta que si eres árbol estás plantado. ¿Aló? Diga conmigo, estoy plantado y Dios me plantó aquí. Y si Dios te plantó aquí, aquí crecerás. Aquí te establecerás. Te plantó en Jesús. Él es el que te mantiene. Amén. Él te mantiene. Aló. Así que no importa cuál es tu estado hoy, si eres un tronco solamente, porque si Él está ahí, te va a volver a hacer crecer, te va a reverdecer, iglesia. Del tronco brotará un retoño. ¿Lo crees? Cuando empiece a florecer, recuerda que comenzaste de nuevo. Y cuando comiences de nuevo, recuerda que tus sueños se van a volver una realidad. Bounce.